Partida número 11 del Campeonato Mundial de Ajedrez 2018. Se enfrentan en esta ocasión Magnus Carlsen con las últimas piezas blancas que va a tener dentro de estas 12 partidas y Fabiano Caruana con piezas negras. Y bueno, la partida comenzó con E4, E5, caballo F3 y caballo F6, tras lo cual se propone una defensa Petrov por parte de Fabiano Caruana, que es una de sus especialidades. Se continúa con la variante clásica o tradicional, que es caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4 y caballo C3. Se continúa con caballo por C3, tratando de crear un pequeño daño estructural en la estructura de peones, valga la redundancia, en la estructura blanca. Se continúa con un alfil E7, alfil E3, enroque y dama de 2, abriendo el paso para el enroque largo. Se continúa con un caballo de 7, tratando no por la casilla C6, puesto que tal vez la idea de Fabiano Caruana es más por la casilla D7 y posteriormente la casilla F6, trayendo al caballo en una casilla más natural. Se continúa con un enroque largo y caballo F6. Como vemos, se trata de traer ese caballo a una casilla más natural. Se continúa con un alfil de 3, C5. Esta es una jugada muy interesante a pesar de que no es la mejor según algunos módulos, pero sin embargo da una muy buena diagonal para la dama y trata de meter presión en el centro. Se continúa con, después de ese C5, se continúa con un torre HE1. Y como vemos, las blancas tratan de hacer un desarrollo tradicional poniendo las torres en el centro, los alfiles gozando de buenas diagonales. Y bueno, se continúa con un alfil E6, tocando el peón de A2. Se continúa con un rey B1, una jugada natural cuando hay un enroque largo. Siempre es bueno traer el rey B1, es una jugada de profilaxis. Y se continúa con dama A5. Como vemos, ya la dama entra un poco en juego y trata de crear alguna debilidad sobre la posición blanca. Se continúa con un C4 en primer lugar, cortando la diagonal, la fuerte diagonal que tenía este alfil que atacaba al punto A2. Y en segundo lugar, se propone un cambio de damas, a lo cual se acepta. Dama por D2, alfil por D2, H6. Lo que busca Fabiano Caruana es evitar que llegue a entrar alguna pieza en la casilla G5, pero Magnus Carlsen aún así juega caballo H4 buscando entrar en alguna de estas casillas, ya sea por G6 o por F5 en algún momento. Se continúa con un torre FE8 trayendo una torre a tratar de oponerse a esta torre y se continúa con un caballo G6. Después de eso se jugó caballo G4, pero la jugada F por G6 no era del todo buena, puesto que después de un torre por E6, las blancas empiezan a tener un mejor juego porque sus torres quedan dobladas. Pero bueno, no se continuó con eso, sino que se jugó caballo G4, caballo por E7 jaque, torre por E7, torre E2, cubriendo o protegiendo ese punto de F2 que estaba siendo atacado por el caballo, y se continúa con un caballo E5. Cabe mencionar que aquí el peón de H2 no puede ser capturado, puesto que tras la jugada F3 este caballo queda encerrado, ya que no puede ir ni a G4 ni a F1. Y posteriormente puede haber un avance en G3 o trata de cazar. Creo que sería mucho mejor con torre H1 cazando ese caballo. Pero bueno, no se continuó con eso por esta razón. Se continuó con un caballo E5, una jugada mejor, centralizando el caballo y principalmente atacando a este peón, a este peón, a este alfil y a este peón, tratando de cambiar esos poderosos alfiles que tiene, esa pareja de alfiles que tiene Magnus Carlsen. Se continúa con un alfil F4, caballo por D3, se cambia un alfil, torre por D3, torre D7. En este momento no era bueno capturar el peón de C4, puesto que tras un torre por E7, alfil por D3 y un C por D3, vemos que las piezas
negras perdieron una pieza. Entonces se continúa con un... A ver en qué posición estábamos, discúlpeme. Después de todo esto se continuó con la jugada torre de 6, torre de 7 y se continúa un torre por D6. Se cambian las torres, torre por D6, alfil por D6 y torre de 8, tratando de controlar la torre, la columna D. Se continúa con un torre de 2, alfil por C4, ahora sí puede ser capturado ese peón de C, rey C1, tratando de traer su rey hacia el centro y proteger la torre de D2. Se continúa con un B6, protegiendo su peón de C5, alfil F4, torre por D2 y rey por D2. Aquí eh, rápidamente, puesto que estamos en la jugada 26, se entró en un final de distintos alfiles, alfiles de distinto color y peones igualados, 3 por el flanco de dama y 3 por el flanco de rey. Pero aún se puede jugar y ver qué pasa. Se continúa con un A6, A3. Estas jugadas son para quedar un poco más sólidos con su estructura de peones y amenazar algunos avances. Se continúa con un rey F8. Esta jugada puede parecer un tanto mala, puesto que va a perder un peón en algunas jugadas, pero lo que se busca es el desarrollo de ese rey y que llegue fácilmente hacia el centro. Se continúa con un alfil C7, se ataca la debilidad de B6, por lo que tiene que ser avanzada. B5, alfil D6, jaque, rey E8 y alfil por C5. Como vemos, las piezas negras, o en este caso Fabiano Caruana, perdió un peón, pero a cambio de traer a su rey más rápidamente hacia el centro. Y aparte de que un peón de desventaja, sobre todo cuando hay alfiles de distinto color, no llega a ser tan mal, tan malo. H5 buscando algún desarrollo o algún ataque por el flanco de rey, a lo que Carlsen responde con un rey E3 centralizando a su rey. Se juega un rey D7, rey D4, G6, como vemos estos peones, tanto el de F7, G6 y H5 se encuentran en casillas de color blanco y el alfil que tiene las piezas blancas nunca van a poder atacar a esos peones, por lo cual es una estrategia por parte de Fabiano Caruana. Se continúa con un G3, alfil E2, alfil F8, rey C6, B3, alfil D1 atacando este peón atrasado, buscando crear debilidades. Se juega un rey D3, protegiendo ese peón de C2, alfil G4, C4, tratando de romper en el centro y buscar que haya algún tipo de entrada o algún contrajuego. Pero bueno, esta posición ya es algo tablífera. Alfil E6, rey D4, D por C4, D por C4, se cambian algunos peones. Se mantiene el peón de ventaja por parte de las piezas blancas y es por eso que se sigue jugando un poco más. Alfil G4, C5, alfil E6, alfil H6 y empezamos a ver cómo también las piezas blancas tienen sus peones en casillas de color oscuro o negro, por lo que el alfil de las piezas negras se encuentra en casillas blancas y nunca va a poder atacarlos, nada más va a estar pasando entre ellos. Bueno, se continuó con un alfil D5, alfil E3, alfil E6, rey E5, alfil D5, rey F4, alfil E6, rey G5. El rey va a tratar de atacar este peón de F7, pero mientras este alfil no se mueva de la diagonal en la que está, no va a haber ningún problema. Se continúa con un alfil D5, G4, H por G4, se cambian unos peones, rey por G4, alfil A2. Como comento, ya no queda más que mover su alfil por parte de negras y crear buscar un chance, pero ya no los hay. Rey G5, alfil B3, rey F6, trata de tocar la debilidad de F7, pero esa debilidad está bien protegida por el alfil. Se continúa con un alfil A2, H4, alfil B3, vemos que negras no está haciendo nada más que mover su alfil. F4, trata de buscar alguna expansión Fabiano Caruana, tras un alfil A2, rey E7, alfil B3, rey F6, alfil A2, F5,
Y alfil B1, em, después de alfil F2 y alfil C2, se acordaron tablas, puesto que no ven una manera de progresar en esta posición. 11 partidas, 11 tablas, y aún no se define quién pueda sacar un punto de ventaja limpio. Queda una partida del match, del ritmo clásico. Bueno, si no se completa esto, habrá que definirse en empates. Eso es todo, muchas gracias y nos vemos en la última partida.